Título Kerem y Ande al límite, boda explosiva y idem desatada en series turcas. Hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos a su canal favorito, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las producciones otomanas que nos roban el corazón. Hoy tenemos un plato fuerte, uno que seguro les va a dejar sin aliento, porque vamos a explorar esas situaciones límite, esos momentos de tensión donde las familias, las bodas y los secretos chocan como trenes a toda velocidad. ¿Recuerdan esos momentos en los que pensamos no puede ser más dramático? Pues prepárense porque hoy vamos a desmenuzar algunos de los mejores ejemplos de cómo las bodas pueden ser un campo de batalla y cómo las suegras, bueno, digamos que a veces, no ayudan mucho. Si les gustan los dramas intensos, las historias de amor complicadas y las escenas que nos hacen gritarle a la pantalla, este es su vídeo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis de las mejores series turcas. Empezamos. Vamos a arrancar este recorrido explosivo con una serie que, sin duda, nos enseñó que los sentimientos pueden ser tan poderosos como un volcán en erupción, **Sencalcap***, o como la conocemos por aquí, Llamas a mi puerta. Esta serie es una joya dentro de las comedias románticas turcas, pero ojo, que también tiene su buena dosis de drama familiar. Los protagonistas, como seguramente ya saben, son la encantadora Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, y el apuesto Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. ¿Y por qué decimos que esta serie encaja perfectamente en nuestro tema de hoy? Pues porque en medio de un falso compromiso que se convierte en verdadero amor, las familias de ambos meten la cuchara hasta el fondo, ¿y de qué manera? El género de esta serie podríamos describirlo como una comedia romántica con tintes de drama familiar, una combinación que nos enganchó desde el primer capítulo. La premisa es sencilla, pero la ejecución es magistral. Eda, una joven florista soñadora, se ve obligada a fingir un romance con Serkan, un arquitecto adicto al trabajo y con serios problemas de confianza. Todo esto como parte de un acuerdo que se gestó después de una serie de malentendidos. Pero la trama se complica y mucho cuando los sentimientos empiezan a brotar. Y en medio de este torbellino amoroso, tenemos a las familias, dispuestas a defender sus intereses, sus tradiciones, y a entrometerse en la vida de nuestros queridos protagonistas. Y ahí es donde entra Idem, la madre de Serkan, un personaje que nos hizo pasar de la risa al drama en cuestión de segundos. Su visión del mundo y su deseo de controlar cada aspecto de la vida de su hijo, hicieron que la relación de Eda y Serkan pasara por verdaderos infiernos. Idem, con sus estrategias y manipulaciones, se convirtió en un personaje clave en esa lucha de poder, una lucha que a menudo tenía como telón de fondo una boda, ya sea por compromiso o por amor verdadero. Recuerdo especialmente esas escenas donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, cuando Idem hacía todo lo posible por separar a Eda de Serkan, usando todas las herramientas que tenía a su alcance, incluso poniendo en peligro la felicidad de su propio hijo. Lo interesante de Sencalcap es que no se centra únicamente en el romance, sino que también explora las dinámicas familiares y cómo éstas pueden influir en las relaciones de pareja. Nos muestra cómo el pasado puede condicionar el presente y cómo las presiones externas pueden llegar a poner en jaque incluso al amor más fuerte. Una verdadera montaña rusa de emociones que nos dejó pegados a la pantalla. Y sí, la boda, o mejor dicho, las bodas, fueron un punto crucial en la trama, siempre rodeadas de intriga, secretos y por supuesto, la sombra de Idem. Un dato curioso es la química innegable entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y es que cuando los actores logran conectar de esta manera, el resultado es mágico. Ahora, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a sumergir en un drama más intenso, un verdadero torbellino de emociones, *******, o como la conocemos en algunos lugares, Secretos de familia. Esta serie, que mezcla el drama judicial con el drama familiar, es una auténtica joya que nos demuestra que la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces cueste sangre, sudor y muchas lágrimas. La trama gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y tenaz, interpretada por Pinar Deniz. Desde el inicio, nos encontramos con un caso que los une de una manera inesperada, la investigación de un asesinato que sacude los cimientos de ambas familias. Y aquí es donde empezamos a ver cómo las presiones familiares, las lealtades y los secretos se entrelazan de una forma que nos deja sin aliento.
El género de Yark es una mezcla perfecta de drama legal, thriller y, por supuesto, drama familiar. No es solo una serie sobre juicios y abogados, sino una historia sobre las relaciones humanas, la búsqueda de la justicia y cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a nuestras vidas y a las de quienes nos rodean. Las familias de Ilgaz y Ceylin tienen un papel fundamental en la trama, pues son un claro ejemplo de cómo las rivalidades, las expectativas y los secretos pueden complicar aún más las cosas. Y al igual que en Senkalkapm, la boda o más bien las bodas, son un punto de inflexión en la historia, un momento en el que todas las tensiones acumuladas estallan de la manera más inesperada. Recordemos la primera boda de Ilgaz y Ceylin, una boda que se celebró en medio de la incertidumbre y el dolor, y que, lejos de ser un cuento de hadas, fue el punto de partida para nuevos conflictos. Y no nos olvidemos de la constante presión por parte de la familia de Ilgaz, que nunca termina de aceptar a Ceylin, una mujer independiente y con una forma de ser muy diferente a la que ellos esperaban. Yark nos muestra cómo las decisiones de una persona pueden afectar a todo su entorno, cómo el pasado puede volver para atormentarnos y cómo el amor, a veces, no es suficiente para superar todos los obstáculos. Es una serie que nos hace reflexionar sobre el concepto de justicia, sobre la importancia de la verdad y sobre cómo las familias pueden ser nuestro mayor apoyo, pero también nuestra mayor fuente de dolor. Un dato curioso es el guión tan bien construido, que nos mantiene enganchados desde el primer hasta el último capítulo, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Además, las actuaciones de Kaan y Pinar son simplemente magistrales, transmitiendo toda la intensidad y las emociones de sus personajes. Es sin duda una serie que no te puedes perder si te gustan los dramas con sustancia. Ahora vamos a viajar un poco más en el tiempo, aunque el drama familiar y los conflictos de pareja siguen siendo el plato fuerte. Hablamos de Karasevda o Amor Eterno, una serie que nos enseñó que el amor puede ser eterno, pero también muy doloroso. Esta es una historia de amor prohibido, de clases sociales y de familias que se oponen a la felicidad de sus hijos. La serie nos presenta a Kemal Soydere, un joven de clase humilde interpretado por Burak Ozcivit, y Anian Sezin, una joven de alta sociedad interpretada por Neslihan Atagul. El género de Karasevda es un drama romántico en estado puro, aunque con toques de melodrama. La historia de amor de Kemal y Nian está marcada por la diferencia de clases, por las presiones familiares y por los oscuros secretos que ocultan las familias. Y como no podía ser de otra manera en nuestro tema de hoy, las bodas son un punto crucial en la trama, el momento en que las decisiones se toman y los caminos se bifurcan. La boda de Nian con Emir Kozkuolu, el villano de la serie, es el punto de inflexión que desencadena la tragedia, un matrimonio forzado por la ambición y la manipulación, que marca un antes y un después en la vida de los protagonistas. Y es que la familia de Nian, a pesar de sus buenas intenciones, decide interponerse en la felicidad de su hija, obligándola a casarse con un hombre al que no ama. Aquí podemos ver cómo la presión familiar puede llevar a decisiones drásticas, incluso a sacrificar el amor verdadero. Las escenas de la boda de Nian, llenas de tristeza y desesperación, son un claro ejemplo de cómo las familias, en lugar de apoyar a sus hijos, pueden convertirse en el obstáculo más grande para su felicidad. Y es que Karasevda nos muestra cómo el amor, a veces, no es suficiente para vencer las barreras sociales, las ambiciones de poder y los secretos familiares. La serie también explora temas como la venganza, el perdón y el poder destructivo del odio. Un dato curioso es que Karasevda fue un fenómeno mundial, llegando a ser emitida en más de 100 países y ganando numerosos premios. La química entre Burak y Neslihan, así como la impecable interpretación de todos los actores, fue fundamental para el éxito de la serie. Y es que cuando la historia es buena y los actores transmiten la emoción, el resultado es un éxito asegurado. Y para finalizar este recorrido por los dramas familiares más intensos, vamos a hablar de una serie que, aunque más reciente, nos demuestra que las dinámicas familiares y los secretos siempre han sido un ingrediente infalible en las telenovelas turcas. Aile, que significa familia. Esta serie, que mezcla el drama con toques de acción y misterio, nos presenta a Aslan Soykan, interpretado por Kuan Tatlıtuğ, un líder de una familia mafiosa, y a Debbie Nagn, interpretada por Serini Sarkaya, una psicóloga que se cruza en su camino de una manera inesperada. El género de Aile es un drama familiar con tintes de acción y suspense. La trama nos introduce en el oscuro mundo de la mafia turca, donde las lealtades se ponen a prueba y los secretos son la moneda corriente. Y como no podía ser de otra forma, las familias, en este caso, la familia de Aslan,
juega un papel fundamental en la historia. Las dinámicas familiares, marcadas por la tradición, las jerarquías y los secretos del pasado, hacen que la relación de Aslan y Devin sea aún más complicada. La boda, o mejor dicho, las posibles bodas, se convierten en un punto crucial en la trama, ya que representan la unión de dos mundos muy diferentes, el mundo de la mafia y el mundo de la psicología. Y es que aquí, más que en otras series, el peso de las tradiciones y el control de la familia hacen que la boda sea mucho más que un simple acto de amor. Aile nos muestra cómo las familias pueden ser tanto una fuente de fortaleza como una fuente de conflicto, y cómo el pasado puede seguir influyendo en nuestras vidas, incluso cuando intentamos construir un futuro diferente. La serie también explora temas como la salud mental, la violencia y la redención, dándole un toque más moderno al clásico drama familiar turco. Y por supuesto, las actuaciones de Kvan y Seriney son otro de los grandes atractivos de la serie, con una química que traspasa la pantalla y nos hace creer en la tormentosa relación de sus personajes. Un dato curioso de Aile es cómo aborda el tema de la salud mental, que no es tan común en las telenovelas turcas tradicionales, pero que le aporta a la serie una perspectiva más contemporánea. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde las bodas se convierten en un campo de batalla y las familias, bueno, digamos que siempre tienen su propio plan. Hemos visto cómo los secretos, las ambiciones y las tradiciones pueden poner a prueba incluso el amor más verdadero. Desde la tensión familiar de Senkalkapm hasta el drama judicial de Yark, pasando por el amor prohibido de Karasevda y el oscuro mundo de Aile, hemos sido testigos de historias que nos han dejado sin aliento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Si les ha gustado el vídeo, por favor dejen su me gusta, compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, dejen sus comentarios abajo contándome cuáles de estas series son sus favoritas y qué escenas los dejaron con la boca abierta. Y si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Únanse a esta gran familia de telenoveleros turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.